Padre, te llama mi corazón. Te llamamos, oh Padre, te llamamos. Clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, te llama mi corazón. Iglesia, decláralo, iglesia, de lo más profundo de tu espíritu. Clamamos, Abba, Padre. Que este sea el clamor del Hijo. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Aleluya. Iglesia, decláralo. Te llama mi corazón. Mientras ustedes claman al Padre, veo como de nuestro interior se activan las aguas de nuestro espíritu. De nuestro espíritu. Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Oramos por una activación en nuestros espíritus. Abba, Padre, te llama mi corazón. Retornamos al corazón del Padre. Otra vez, iglesia. Clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, te llama mi corazón. Nuestros corazones claman al Padre. Otra vez, iglesia. Clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, te llama mi corazón. Levanten las manos hacia el cielo. Es una señal de rendimiento. Clamamos, Abba, Padre. Gracias, Padre, porque tu provisión proviene del cielo. Puedo ver el maná cayendo conforme a la necesidad de cada hijo y de cada hija. El maná tiene las propiedades necesarias. Ustedes elevan oraciones al cielo y el maná desciende. Clamamos, Abba, Padre. Los pequeños de esta casa se mueven en fe, sabiendo que el Padre les suple todo lo que necesitan. Los ancianos de esta casa también reciben sanidad, restauración. Son energetizados. Gracias, Padre, porque en ti vivimos, en tu Hijo vivimos. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Sigan el susurro. Padre, Abba, Padre, Abba. Padre, fortalece nuestro hombre interior. Padre bueno, por tu espíritu y por el poder de tu palabra, llévate cargas innecesarias, temores ocultos en nuestro ser. Llévatelo, Padre. Llévate, Padre, todo temor del mañana, todo lo que puede venir a perturbar nuestras almas, Padre. Padre, líbranos de enfermedades innecesarias, de enfermedades que vienen a limitar nuestros cuerpos. Padre, libéranos, Padre. Trae sanidad en nuestros huesos, Padre. Trae sanidad en nuestros corazones. Padre, endereza lo torcido, lo cojo, lo manco, lo tuerto en nosotros, Padre. Clamamos a ti, Padre.
el iniciador de nuestras vidas, el progenitor, el dador de la vida. Nos diste vida para que nosotros te representásemos a ti en la tierra, Padre. Volvemos a la intención original. Padre, interesa en nosotros, Padre, lo torcido, lo que se ha desalineado del propósito eterno, Padre. Y sánanos, Señor, sánanos. Sana tu casa, mi Dios. Y restáuranos a una comunión plena contigo, Padre. Y la comunión es por medio de tu palabra. La comunión es por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Y en este momento tú nos vivificas, Padre. Porque hay promesas tan gloriosas que tú nos has dado. Y cuando subí acá, me dabas un sentir de que nosotros estamos llamados a recordar las promesas que Él ha declarado sobre nosotros. Promesas de bien y no de mal. Las bendiciones del cielo no añaden tristeza. Las bendiciones del cielo son dadas para nosotros ser afirmados en esa roca indestructible, en esa roca inconmovible, Padre. Esa roca que nos da estabilidad, aún en medio de las crisis, aún en medio de estas señales que estamos viviendo en estos tiempos. Padre, para tú levantar esa iglesia, que ya tú la estás levantando, esa iglesia debe de ser sostenida en esa roca inconmovible. Y Padre, tú nos traes los principios eternos, Padre. Tú nos traes tu santa palabra para que nosotros nos apoyemos sobre ella. Eso se llama en griego upostasis, Padre. Para nosotros sostenernos en tu palabra. Padre, levanta cada hijo y cada hija de esta casa. Padre, aquellos que se han propuesto entregar sus corazones sin limitaciones, Padre. Trae un ensanchamiento mayor, una revelación mayor de la identidad de hijos por cuanto somos adoptados, Padre. Padre, te presentamos las terumas, las generosidades de tus hijos, Padre. Hay mayor gozo en dar que en recibir. Y Padre, he aprendido a través de las Escrituras que tú prosperas a tus hijos para que tus hijos sean canales de bendición para otros. No es para tus hijos ser enriquecidos, sino para hacer el reino invisible visible y para ser una fuente inagotable de las bendiciones espirituales y materiales, Padre. Padre, así como Axa, la hija de Caleb, pidió que le dieran las fuentes de los cielos y las fuentes de la tierra, los recursos celestiales y los recursos de esta tierra. Así nosotros como casa de fe pedimos los recursos del cielo y las bendiciones de esta tierra, Padre, para nosotros avanzar en tu reino, Padre. Padre, endereza lo torcido en nosotros. Llámese toda codependencia al dinero, que podamos depender en tu gracia, que es el circulante en los cielos, es tu gracia. Y tu gracia es más que suficiente, Padre, para nosotros vivir en ese reposo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Le dijiste a Pablo, encarcelado, débil y frágil, pidiendo ser liberado del aguijón. Y tú le dijiste, en tu debilidad, en tu enfermedad, en tu fragilidad, yo me hago fuerte. Y mi gracia en ti, yo parafraseando, es más que suficiente. Padre, que permanezcamos conectados a tu fuente de gracia, Padre. A tu fuente de gracia, Padre, y que podamos entender que tu gracia es más que suficiente en nosotros. Padre, te damos gracias infinitas, porque tu gracia
es más que suficiente en Cristo Jesús. Amén y amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados, y damos gracias por Sion. Doy gracias por la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno es verlo. Cuando a veces faltan un domingo, parece como si fuesen un año que faltan. Le damos la bienvenida a la casa de su Padre. Le damos la bienvenida a todos los que están vía transmisión, que se conectan a esta palabra de gracia. Y déjenme decirle, mis amados, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde no podemos negar que estas señales que estamos viendo es simplemente algo que el Señor nos advirtió hace 2000 años atrás. Ahora, en la medida que se van multiplicando estas señales de los últimos tiempos, ¿qué está haciendo el Padre? Miren acá todos. Está levantando su iglesia de los tiempos finales. Saben que la iglesia surgió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y desde que la iglesia surgió, como sabemos en Hechos 2:42, hace 2000 años que la iglesia, quizás un tiempecito más, la iglesia surgió. Y desde ese entonces estamos nosotros viviendo los tiempos finales. No piensen que los tiempos finales es post-COVID para acá, no. Cuando surge la iglesia, entramos en los tiempos finales, hace 2000 años atrás. Y déjenme decirle algo, que se está levantando ya una iglesia poderosa. Yo he escuchado la sincronización en el Espíritu. He escuchado en el Espíritu no solamente la sincronización en el Espíritu que tiene, sino también esa unicidad. Y si nosotros nos recordamos a la Torre de Babel, el Señor declaró que por causa de ellos ser uno en lo que estaban haciendo, eran indetenibles. Y el Padre tuvo que descender con múltiples lenguas para que las lenguas los separaran a ellos. Y si usted hace una correlación entre la Torre de Babel y lo que es la iglesia de Cristo, si la iglesia que ya se está levantando, esa iglesia, que quizás es imperceptible al ojo humano, porque la realidad es que los grandes moveres de Dios nacen en un pesebre, o el gran mover de Dios, que fue cuando su hijo nació. Él no nació en el palacio, él no nació en el palacio de Herodes, o en un palacete, o en un yate. ¿Dónde nació él? En un simple y humilde pesebre, que donde tomaban el agua y recibían el alimento, las bestias, como le llaman, las bestias del campo, ahí colocaron, esa fue la cuna del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Mesías. Y pensar, como dice la palabra en Colosenses y en Juan capítulo 1, que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Entonces, el Creador, la razón por la cual el mundo visible e invisible fue creado, nació en un pesebre. ¿Cómo le llaman a esa pieza? Porque no es aprisco. ¿Cómo le llaman a ese donde le dan el agua de beber y el alimento? No, el establo es donde está el alimento. Ahí tiene no recuerdo. ¿Perdón? No. Olvidemos. Yo ahorita traigo la palabra. Entonces, en ese lugar donde se le daba el agua y el alimento, ahí fue colocado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él vino para mostrarnos a nosotros un camino de mayor excelencia. Él vino para enseñarnos. El Cristo se encarnó en ese cuerpo humano para mostrarnos a nosotros el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar a Dios Padre si no es por Cristo. Tú eres el Hijo. Tú eres, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es por el Hijo, el Cristo, que nosotros podemos acceder al Padre. Solo por esa vía.
Y si nosotros nos vamos a Isaías 61, que en el tiempo de oración el Señor me trajo esta porción, y nosotros analizamos, porque este va a ser el tiempo del pan y el vino que voy a tomar, y lo pueden ir repartiendo en la gracia divina del Señor. En Isaías 61, del 1 al 3, si me lo pueden poner en pantalla. Bueno, era otra, perdón, que tenía para el pan y el vino, sí, yo sé, Juan. Pero quiero leer esta porción de la palabra que está en Isaías 61, y voy a estar brincando un poquito los versos por asunto de tiempo. Esto es Isaías declarando acerca, porque esta palabra luego se cumple en el Nuevo Testamento cuando Jesús el Cristo la declaró en la sinagoga. Y dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esa promesa que se declaró en Isaías 61 se cumplió en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se paró en la sinagoga y la declaró. Ahora yo le voy a decir algo. Si esa palabra, la carga, fue declarada para la cabeza de la iglesia, ¿nos incumbe a nosotros? ¿Es parte de nosotros, sí o no? ¿Esta promesa es para el cuerpo de Cristo, sí o no? Quisiera oír un sí, un amén más fuerte. Si están aquí, un amén más fuerte, ¿eh? Amén. Gracias, gracias. El Espíritu de Jehová, que podemos decir el Espíritu del Padre, está sobre mí por cuanto me ungió. Yo, en vez de Jehová, uso el Padre, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto no es una asignación de un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Es una asignación de todo el cuerpo. Amén. ¿Se acuerdan que les estamos repitiendo múltiples veces que el púlpito que Dios le ha entregado a usted es todas las esferas de influencia que usted puede tener en su existencia para usted ahí a declarar las buenas nuevas, quebrantar a los abatidos de corazón, darle libertad a los presos? Porque no se habla de los presos que están en Najayo, en la cárcel de Santo Domingo, no sé dónde queda Najayo no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Sino que hay muchos que están en cautiverios, en cárceles de oscuridad, y pueden ser CEOs de empresas, puede ser hasta el presidente de una nación y estar encarcelado. O sea que estamos hablando tanto en lo físico como en lo espiritual. Y aquí habla a vendar a los quebrantados de corazón, porque todos de una manera u otra cargamos heridas. Pero yo quiero hacer una pregunta: ¿estaremos cargando las heridas el resto de nuestras vidas? Es una pregunta que debemos de hacernos nosotros. ¿Estaremos cargando las heridas del ayer todo el resto de nuestras vidas? Es una decisión de nosotros. Y meditaba porque me dijo un ministro de Dios, me reservo el nombre, me decía: la palabra que usted predica, él no se congrega aquí con nosotros, ¿no? Él es de la República Dominicana, porque como la mente puede volar. Y decía en una administración que Dios colocaba una palabra dura en mi boca y que era Él que la colocaba. Y yo decía: gracias, Señor, como le dijiste a Jeremías en capítulo 1, verso 9 en adelante. Una palabra que viene a derribar que los paradigmas erróneos, las perspectivas erróneas. Porque si la luz que hay en nosotros consideramos que es luz, pero dice Mateo, es tinieblas, ¿cuánto más será las tinieblas que hay en nosotros? Porque cuando yo entiendo que un paradigma o que una perspectiva mía es luz, pero a la luz de la palabra no es luz, ¿cuántas más serán las tinieblas que yo cargo? Eso es algo para nosotros ponderar. Porque podemos estar aferrados a un pensamiento, un argumento, una altivez o una fortaleza que nos puede estar separando del corazón del Padre sin saberlo. ¿Y cómo nos justificamos?
¿Y cómo buscamos los versos bíblicos para avalar esa perspectiva? Porque eso lo aprendió la serpiente antigua. Escrito está: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Porque Él cita la palabra. Y nosotros como casa de Dios, donde quiera que estemos, estamos llamados a ser epístolas vivientes, cartas leídas. Y donde está el Espíritu de Dios, que alberga en nosotros, el Espíritu de Dios no está en un banco o no está en una mega empresa. ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? Sí, es omnisciente, pero habita, digan, hagan así, en este templo. Que es transportado, digan conmigo, que es transportado para impartir gracia y verdad. Y luego dice, esa asignación que nosotros tenemos, y luego en el verso dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Padre. Yo sé que dice Jehová, pero yo me doy el derecho como hija de decir Padre. El día de la venganza del Dios nuestro, me acuerda a Malaquías capítulo 4, a consolar a todos los enlutados, porque les digo algo, Él es un experto cambiando nuestro luto en danza. Como declara Isaías 61, que Él nos da manto de alegría para nosotros regocijarnos en medio de la tempestad, en medio del duelo, en medio de la enfermedad, cuando la cuenta bancaria. Miren, déjeme decirle algo. Nuestra relación con nuestro Padre no debe de ser una relación circunstancial. Yo no me relaciono con Dios mi Padre y yo no me gozo si me va bien en esta tierra o no. Yo me gozo en las buenas y en las malas, porque el apóstol Pablo en Filipenses dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y el regocijo interno es el humor de la gracia que encargamos, que se manifiesta en gozo. Por eso el gozo que el Señor nos da no es el gozo que el mundo da. El mundo te puede dar un placer de un gozo instantáneo. Iba a decir, and that's it, como dicen los americanos, y eso es todo. Pero pasa ese momento y vuelves de nuevo a tu condición de luto, de amargura, de dolor, de justificación. Y en el verso 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión, ¿quién pertenece a Sión? Nosotros somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, donde habitamos en Sión, ese lugar de elevaciones. Es nuestra meta. Es como si estuviésemos subiendo ese monte de Sión. Y a veces viene un peñón y nos golpea y quizás nos damos unos pasos hacia atrás y luego cogemos impulso, no por nosotros mismos, sino que su gracia nos va impulsando para avanzar y no retroceder. Y avanzamos un peldaño más, esa gran montaña, y es mejor ni mirar atrás de lo que nos falta para no convertirnos en una estatua de sal, como la mujer de Lot, una mujer insensata, terca y obstinada. Y lo declaro con autoridad porque Dios envió a los ángeles para darle las instrucciones específicas. Porque el Dios a quien servimos es un Dios de orden y de instrucciones específicas. No es a tu manera ni a mi manera, es a la manera de Él, porque escrito está. Y dice a consolar dice que a proclamar el año de la buena voluntad del Padre y el día, vamos al tercero, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. ¿En lugar de qué? En lugar de... Yo les voy a decir algo. Si usted se pone a escuchar las redes y todos los acontecimientos que están sucediendo y voces ilegales sobre su vida, les voy a decir algo. Viviremos angustiados, irritados e insoportables. Las redes, así que las redes nos enredan la cabeza. Es muy fácil decir sí. Debemos de proponernos hacer un ayuno de las redes y solo escuchar voces legales sobre nuestra vida. Porque el Señor declara en el verso 3 que a los ciudadanos, a los afligidos de Sión, Él nos da gloria en lugar de ceniza. Yo he estado en las cenizas y de las cenizas Él me ha levantado a mí.
y yo sé que Él ha hecho con ustedes por igual, a derramar ese óleo de gozo en lugar del luto, ese manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Nuestros espíritus se angustian cuando nos salimos de la diana, cuando nos salimos consciente o inconscientemente. ¿Tú sabes lo que es la diana? La voluntad perfecta del Padre. Y poco a poco, yo estoy escuchando muchas personas que están haciendo, observen, usted puede estar en diferentes lugares y la gente hace, que es como un suspiro de angustia del alma. Y nosotros, la iglesia de los últimos tiempos, está llamado a impartir vida al que esté angustiado. Y a decirle, estad quieto y reconoce que Dios es Dios. Que los niveles de ansiedad menguen, porque usted está edificado sobre la roca inconmovible. Y entonces, después que nos pasa todo eso, lo que declara el verso 3, y serán llamados ¿qué? Luego que pasamos por esos procesos, árboles de justicia. Me acuerda el paraíso, esos árboles que estaban ahí, árboles de justicia. Salmo capítulo 1. Serán plantados junto a corrientes de agua. Esos árboles que dan su fruto a su tiempo y su hoja no caen. ¿Sabe por qué las hojas de esos árboles no caen? Porque están condicionados a los cielos, no a las circunstancias terrenales de esta tierra. Y el que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu está diciendo. Cuando nos desconectamos de ese río de vida que nos imparte, es como usted desconectarse de la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos, mas yo soy la vid verdadera, y fuera de mí nada, es que absolutamente nada podéis hacer. Esa permanencia, hay que estar conectados. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y estamos en un tiempo donde el juicio ya ha empezado sobre la casa de Dios. Estamos llamados a ser arraigados, plantados, edificados sobre esa roca inconmovible. ¿Por qué? Porque hay una asignación que el Padre nos ha dado. Verso 4, si me lo pueden poner en grande. Reedificarán. ¿Qué vamos a reedificar? No, eso es para el pastor. No. El cuerpo de Cristo entero, desde los infantes. Esa generación que se está levantando. Dios hará algo glorioso. Por eso yo los valoro tanto y le doy tanta importancia. Porque ellos van a cargar un nivel de gloria cual no ha visto jamás sobre la tierra. Pero requiere que los padres sean diligentes y que instruyan a sus hijos en el temor reverente del Señor, que es el principio de la sabiduría, y permanecer conectado a la familia de Dios. Porque usted puede vivir conectado a un ministerio, ser un miembro de un ministerio, pero conectado a la familia de Dios implica algo mucho más profundo. Nosotros, digan, la iglesia de los últimos tiempos. ¿Qué declara ahí? Digan conmigo, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Verso 5, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Verso 6. Y vosotros seréis, digan conmigo, verso 6, y vosotros seréis. Seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios. Seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. Y con su gloria seréis, ¿qué? No. Seréis derrotados. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Y qué es algo sublime? Algo que es algo más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. El Padre nos ha invitado a salir fuera de los sistemas de este mundo para que nosotros carguemos
la palabra insertada acá. Y esa palabra insertada dentro de nosotros es lo que produce vida. Cuando nos desconectamos de la palabra y de la familia de Dios, comenzamos lentamente a morir internamente. Porque la palabra es vida y la vida es la luz a los hombres. Así que vamos a preparar nuestros elementos. Y esto es una introducción a lo que yo voy a decir como quiera. Recordando que en el principio el verbo se hizo carne. Que si el verbo se hizo carne, mi carne, digan conmigo, mi carne, se ha de convertir en el verbo, en la palabra. Y donde quiera que vayamos, nosotros estaríamos impartiendo la vida de ¿quién? De Cristo. Haciendo que el invisible se haga visible. Y déjenme decirle, la gracia es como un campo magnético. Que las personas quieren ir donde usted a contarle sus situaciones, sus problemas. Y usted dice, pero ¿y por qué, Señor, si me acaban de conocer? Porque ellos pueden percibir, pero no saben lo que están percibiendo. Que hay algo en sus entrañas. ¿Y quién es ese alguien que nosotros cargamos? Es a Cristo. ¿Saben que el día que usted se entregó, la simiente divina habita dentro de usted? Lo mismo que recibió la Virgen María cuando era una niñita, apenas quizás de 13 años, 12 o 13 años. Ese es quien habita en nosotros. ¿Saben que cuando viene un ministro y nos trae la revelación, algo internamente comienza a removerse? ¿No le pasa a usted eso? Porque la activación de esa palabra que ha sido ya insertada en la profundidad de nuestro espíritu comienza a removerse como un remolino para darnos vida a nosotros. Un abismo llama a otro abismo, un espíritu llama a otro espíritu al sonido de sus cascadas. Así que coloquémonos sobre nuestros pies un minuto para concluir. Padre, así como en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, así nosotros estamos llamados a entender que la iglesia de los últimos tiempos está llamada a ser un estandarte, a ser un faro de luz para esparcir las tinieblas, la confusión, la falta de identidad, el espíritu de orfandad que hay sobre la tierra, oh Dios. Y sabemos que la luz resplandece sobre las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y esa es la esperanza, que las tinieblas no van a prevalecer contra ella, mi Dios. Padre, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos llamados a brillar como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Porque en la medida que tu palabra se encarna en nosotros, tu palabra es vida. Y vida a nuestros huesos, vida a nuestros corazones, vida a todo nuestro ser. Y esa vida emana la luz de Cristo, Padre. Padre, por eso somos luminares en esta tierra para gloria y honra de tu santo nombre. Y tú nos has enseñado que de tu plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Y la gracia está encapsulada en tu palabra, Padre. Y te damos gracias porque para estos tiempos en el cual estamos viviendo señales contundentes del aceleramiento de los últimos tiempos, ha emergido ya una iglesia gloriosa que tiene su mirada colocada en el Cristo inconmovible. Una iglesia que se alimenta del cielo y que encarna los principios eternos en la tierra, Padre. Y te damos a ti la gloria y la honra por el gran privilegio de ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén y de entender que Sión es el lugar donde habita el hombre teleios, el hijo maduro y completo en ti, oh Padre. Padre, despierta nuestros espíritus, que nuestros estanques comiencen a removerse de adentro hacia afuera.
Erradica todo letargo, todo doble ánimo, todo letargo y todo doble ánimo, porque puedo ver ese manto negro arropando la tierra y puedo ver también a tus hijos rompiendo esos mantos sobre sus vidas para renacer a la realidad existencial de quienes somos en Cristo Jesús. Padre, despiértanos, oh Padre, para no ser consumido por los tiempos que estamos viviendo, para ser vivificados, oh Dios, en ti. Y te damos gloria y honra, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Comamos y bebamos. Se pueden sentar, amada iglesia, amada familia. Y damos gracias porque conocerle a Él como papá, tenemos años y años que se nos viene hablando de conocer a Elohim, Adonai, el Dios creador del universo, como nuestro Padre Celestial. Y hablando del principio de la paternidad espiritual, el tema de la restauración de los hijos de Dios al corazón del Padre. Estas enseñanzas han emanado del libro de Ruth y han venido como en una secuencia desarrollándose. Y es tan importante que nosotros podamos abrazar este principio. Les digo algo. Nosotros debemos de pedirle al Señor continuamente que nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Porque no podemos negar que todos cargamos tinieblas, sombra de muerte, variación y oscuridad que nos impiden avanzar, que nos impiden volver al corazón del Padre o que nos impiden abrazar un principio. Y quiero ir directamente a un ejemplo, el principio de la paternidad o filiación espiritual. Y estábamos viendo semanas anteriores cómo aún en la escuela de profetas, de los profetas, vivían en familia, vivían en una comunidad y habían reglas, habían estatutos, había un orden. Dios es un Dios de orden, de una manera, déjeme decirle, Dios es tan meticuloso en todo lo que Él hace, que nosotros debemos de adoptar el observar los detalles. Esa es una frase muy importante del profeta Anthony Earl, que él siempre dice: observen los detalles, porque Dios nos habla a través de los detalles a nosotros. Y esos detalles tienen mucho significado. A veces los dejamos pasar porque estamos tan sumergidos con nuestras propias vidas. Pero es importante que nosotros entendamos que en las Escrituras hay un plan divino para la manifestación de la familia de Dios sobre la tierra. La iglesia es su familia. Y Dios nos ha dado principios, estatutos y mandamientos eternos para nosotros abrazar. Entonces, en este principio de la paternidad espiritual, tomé un ejemplo que ya ustedes lo habían oído muchos años atrás, que es de Elías. Elías, el gran profeta Elías, que se enfrentó en el monte Carmelo con todos los profetas de los Baales y de Jezabel, entre otras cosas más. Y Dios se glorificó a través del profeta Elías. Él tenía un pupilo de él, un hijo que era Eliseo. Y Eliseo fue un verdadero hijo para Elías. Cargaba el espíritu de Elías. Y eso es tan importante. Cuando en reuniones pastorales yo escucho, me quedo callada, aprendiendo de las cosas que el apóstol Tamo le dice a los pastores o a ministros que están allá. Y es tan importante este hincapié que quiero hacer, estoy usando dos palabras para hacer un hincapié, que un hijo verdadero carga el espíritu del Padre espiritual. Porque no es el espíritu per se del Padre espiritual, es el espíritu de Dios Padre. Porque hay un gran principio que dice: el que vio al Hijo, vio al Padre. Y como yo siempre he dicho,
en una casa particular que carga una unción especial, aunque todas las casas del Padre deben de ser casas espirituales que tengan el modelo de las Escrituras, no que, me acuerdo en la estación pasada, usted iba a diferentes ministerios y todos los ministerios tenían una misión, un objetivo y un lema diferente, según una palabra profética que Dios le dio a ese pastor para que construyera su ministerio, mi ministerio. Y usted iba y habían diferentes lemas, diferentes misiones. ¿Dónde está la visión, misión y propósito? Pero la realidad, cuando vamos a la esencia de este libro sagrado, es que ¿qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios, compuesta por sus hijos e hijas. Es una posición que debemos de adquirir en el Espíritu. Si usted conoce a Dios como su Padre, usted comienza a operar en ese descanso y en esa revelación de que usted está aquí en esta tierra para cumplir un llamado específico. Todos somos el Hijo de Dios. Todos los que hemos nacido somos su Hijo. Entonces aquí podemos ver en esta historia que Elías era un padre para Eliseo. Yo meditaba esta mañana tempranito y decía, ¿cómo era el carácter de Elías? Ustedes saben que los profetas tienen un carácter muy particular. Los profetas suelen ser coléricos, ¿eh? No estoy diciendo que todos profetas y melancólicos, también melancólicos. Pero la realidad, porque se apartan mucho, tienen mucho tiempo a solas con Dios. Y según este principio de paternidad, podemos ver que en esa trayectoria que tuvo Eliseo siguiendo los pasos de Elías, Eliseo llegó a cargar el espíritu de Elías. Y esa conexión de esa paternidad espiritual le dio el privilegio a Eliseo de pedir la doble porción. Yo estoy haciendo una introducción, que cuando Elías falleció, Eliseo fue quien pudo tomar el manto de Elías. Y este manto fue el manto de la paternidad espiritual, porque cuando Eliseo toma ese manto que cargaba Elías, Eliseo se convierte en el sucesor de. Pero acuérdense que en Malaquías capítulo 4 se declara que él tornará el corazón de los padres a los hijos. Primero es una operación donde Dios trata primero con el corazón de los padres hacia los hijos, para que también el corazón de los hijos se torne al corazón de los padres. Y haya que una sinergia, digan conmigo, una sinergia, una simbiosis, una unicidad. El que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque ¿quién envió al Hijo sino al Padre? Felipe, tanto tiempo tengo contigo. Enséñanos, Jesús el Padre. Felipe. Tanto tiempo contigo y tú me sigues preguntando. Entonces, podemos ver que todos los profetas servían tanto a Elías y a Eliseo. Y eran continuamente llamados en las Escrituras los hijos de los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué le llamaban los hijos de los profetas? Porque había una relación íntima de formación. Digan conmigo, de formación. De corrección. ¿A quién le agrada cuando somos corregidos? Levante su mano si usted le agrada cuando la palabra de Dios viene como una espada de doble filo a cortar. ¿Qué viene a cortar la palabra de Dios en nuestros corazones, sino esos velos? ¿Qué oscuridad que cargamos? Y ustedes saben que también Samuel tenía una escuela de profetas que se ha mencionado anteriormente, pero sus hijos no. Los hijos, en esa escuela de profetas que tenía Samuel, esos profetas no eran llamados hijos de Samuel. Había algo ahí muy particular que habíamos aprendido, que Elí fue el hijo de Samuel. Samuel aprendió mucho de Elí, aunque era un profeta que casi un 100% ministraba, profetizaba. Pero el modelo, y hablaba la semana anterior, que usted me puede decir a mí, no, es que yo no tuve un papá que me enseñara cómo hacerlo. Yo entiendo.
pero usted tiene las escrituras y carga el Espíritu de Dios y puede entrar en una renovación de su entendimiento para ser un mejor padre que su padre y ser un mejor esposo que lo que vio usted quizá que su papá trataba a su mamá y viceversa. Porque por eso tenemos el manual de vida. Porque es muy fácil. Y oía que alguien decía que cuando nosotros nos sentimos un dolor interno, el dolor muchas veces viene a nosotros para producir una transformación. Por eso el Padre muchas veces viene a podarnos o permite situaciones en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos aún más fruto, para que nosotros seamos más como Él y menos como nosotros somos. Entonces aquí vemos cómo Eliseo funcionó en esa doble porción. Cargó la unción de Elías para retornar el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, como declara Lucas 1:17. Y también le llamaban un tipo de padre porque fue el sucesor de Elías. Y déjeme decirle que aunque nosotros estamos recalcando tantas veces lo que se declara Lucas 1:17, hablando aquí en este caso de Juan el Bautista, quien cargó ese manto, ese espíritu de Elías, también ese espíritu de Elías está sobre los padres en estos tiempos, para que exista un avance agresivo. Quiero ver rápidamente Segunda de Reyes 2:3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad, porque también Eliseo era un profeta. Y muchas veces el Señor nos habla por impresiones espirituales. ¿No le ha pasado a usted que usted tiene una bifurcación, tiene dos caminos? Y usted está: Señor, indícame cuál es el camino de tu perfecta voluntad. Y el Señor, por impresión espiritual o a través de la Escritura o a través de una visión sustentada en las Escrituras, entonces recibimos una impresión espiritual, porque los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. En Segunda de Reyes 2:4 dice: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Primera vez, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Segunda de Reyes 2:5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Estaban en otro lugar ahora. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. En la partida de Elías, cuando hubo esa separación entre Elías y Eliseo, Eliseo clamaba. ¿Qué clamó Eliseo? Padre mío, Padre mío, Padre mío, Padre mío. En Segunda de Reyes 2:12 podemos ver, viéndolo Eliseo clamaba, porque imagínate ese carruaje de fuego, caballos de fuego, un carruaje de fuego y caballos de fuego. Y los ojos de Eliseo podían ver cómo partía Eliseo. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel, un carro, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestiduras, los rompió en dos partes. En Segunda de Reyes 2, Elías le dijo a Eliseo que no le siguiera 3 veces. Me acuerdo al libro de Ruth, donde Orfa le decía: no me sigan, no me sigan, no me sigan. No era que Noemí era mala, no era que Elías era malo, sino que son situaciones que deben de darse también para probar los corazones. Y vemos como de Gilgal a Betel, en Segunda de Reyes 2:2, Elías le dice a Eliseo: quédate aquí. Y después vemos que de Betel a Jericó, Elías le dice a Eliseo: quédate aquí.
Si me lo pueden poner en pantalla, sería muy bueno. Y de Jericó al Jordán, también Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, Segunda de Reyes 2:6. Y Eliseo le dio doble honor a Elías como su padre espiritual. Y esto se muestra cuando él clama, Padre mío, Padre mío. Unos también lo podemos ver de múltiples maneras, Padre mío, nuestro Padre celestial. Pero nuestro Padre, el Espíritu de Dios Padre, estaba ¿en quién? En el espíritu de Elías. Por eso le llamaba Padre mío, la doble honra. Y esta declaración es la llave que desató la doble porción del espíritu de Elías sobre su vida. Era una trayectoria, no era algo que se conjugaba de la noche a la mañana. Todos nosotros estamos en un peregrinaje. Y en nuestro peregrinaje vamos a tener obstáculos. Van a haber crisis. ¿Saben algo? Van a haber desacuerdos. Ahora, como manejemos las crisis y como manejemos los desacuerdos, declara realmente la intención de nuestros corazones. Este es un principio muy claro que está acá. Porque déjeme decirle algo, en la misma medida o en la misma cercanía o en la revelación que usted tiene con relación a quien Dios ha colocado como un guía, como un mentor, como un instructor sobre su vida, determina muchas cosas sobre su vida. Y aquí no estamos hablando de idolatría, aquí no estamos hablando de pleitesías. Aquí se ha hablado mucho en esta casa acerca del principio de honra. Un principio muy perdido dentro de lo que es esta era que estamos viviendo. Se ha hablado de como en el tiempo de antes, los hijos llegaban a la casa, iban donde estaba su padre, bendición, papá, y había una inclinación de reverencia. Busque eso hoy en día. Vienen los niños a las casas y son los dueños de la casa, imponen las reglas de cómo deben de ser las cosas. Debemos de revisarnos qué generación estamos levantando. Pero le digo algo, cuando en una casa hay orden, hay reglas establecidas y límites establecidos, usted está colocando en el corazón de su hijo una garantía para el mañana. Que cuando tenga que estar con un jefe insoportable, un maestro en la universidad, miren, hay maestros y hay maestros, como decimos, pero su hijo va a tener una resiliencia internamente, una perseverancia de estar enfocado en su meta. Y no venir a la casa con un lamento gitano, ay papá, mamá, es que tú no sabes el sufrimiento. Sufra. Cuando yo digo sufre, no me malinterpreten, de que un padre quiere que sus hijos sufran innecesariamente, no. Pero sí debemos de crear resiliencia en nuestros hijos, ¿sí o no? Y de formar hijos. Miren, sus hijos no son de ustedes, son del Señor. Y ustedes, todos los padres de esta casa, tienen una responsabilidad de cómo sus hijos se comportan, cómo sus hijos se visten, los modales que tienen. Sus hijos representan a sus padres biológicos, a su padre espiritual, pero sobre todo representan a Dios nuestro Padre. ¿Y quién es este? ¿De quién es hijo este que pudo herir con una piedrecita a Goliat? Saúl nunca preguntó. David iba a tocarle la lira y cantarle, pero solamente cuando David venció con una piedra, Cristo, Gunk, y cayó ese imperio de los filisteos, fue que Saúl preguntó, ¿hijo de quién es David? Cuando el Señor nos lleve a esferas de influencia que podamos impactar y esparcir las tinieblas, van a preguntar, ¿hijo de quién? Es Asael o Adasa, por la formación que tiene. Y déjeme decirle, la formación de un hijo maduro abre puertas. Estamos en Babilonia o Egipto, como usted quiera ganar, como usted quiera llamarle. Pero un hijo formado y madurado que sabe habitar en principios eternos, carga una gracia sobrenatural. Cuidemos el depósito de gracia que Dios nos ha dado.
y no vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Entonces aquí Elías describió lo que él estaba viendo. Y déjeme decirle, ese carro de Israel y esa gente de a caballo habla del bien común del cielo. En el cielo hay un bien común, habla de las riquezas, de los principados, de las potestades, de todo lo que hay en ese mundo invisible, que es superior a este mundo terrenal. Y esta declaración que hizo Elías hace referencia al dominio completo de la esfera del cielo y de todos los recursos celestiales. Se mencionaba la monarquía le llaman Commonwealth. Tiene el bien común de la monarquía inglesa, es un bien común de Commonwealth, donde esa monarquía tiene los recursos, tiene todo lo necesario para perpetuarse de una generación a otra generación. Y si esa monarquía terrenal, con tantas debilidades que usted puede, si usted escucha la historia, podrá entenderlo, ¿cuánto más se requiere a los hijos de Dios levantarse para glorificar su nombre y enaltecerlo? Entonces podemos ver años más tarde, cuando Eliseo mismo iba a morir, había un rey, el rey Joás, fue a hacer duelo por causa de la muerte eminente del profeta. Entonces ve en Eliseo lo mismo que vio en Elías. Segunda de Reyes 13:14. Aquí vemos el reinado de Joás, rey de Israel, hijo de Oacás. Oacás fue un rey malo, porque a veces había un rey malo, pero ese rey malo daba un hijo bueno, y a veces un rey bueno, eso es algo que hay que estudiarlo según el corazón de cada cual. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, en hipidos, yo agregando, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo mismo que vio Eliseo, lo vio este rey. Y aquí Joás responde a Eliseo como un padre. Imagino la relación de intimidad que había ahí. Así que, y Joás se le entrega la doble porción por cuanto pudo verlo, porque lo que ves es tuyo, y si no lo ves, no es suyo. Y cuando yo hablo de ver, hablo con los ojos espirituales. Padre, abre nuestros ojos espirituales para poder abrazar. Y Eliseo recibió una doble porción de todo lo que Elías poseyó. Y déjeme decirle, Elías fue un tremendo profeta. Recibió el carro de fuego, el carro de Israel y la gente de a caballo, por cuanto lo reconoció Eliseo. Y también el rey Joás, cuando estaba presente en la muerte. A veces uno se pregunta, ¿quién estará conmigo en el momento de mi muerte? Porque todos vamos a fallecer. Pero cuando usted funciona como un verdadero hijo en el espíritu, abrazando los principios eternos, aprendiendo del modelo de su padre, como siempre dijo Pablo, yo lo digo también, imiten solo lo de Cristo. Alguien ha mencionado en esta casa, no me acuerdo ahora mismo, si usted se fija en la humanidad de su padre espiritual va a fracasar. Saben que Elías, Eliseo, que tenían esa relación de paternidad, Pablo era un hombre extremadamente colérico. Un Timoteo, un Tito, eran hijos. Imagínense a Adasa con Mardoqueo, que fue Adasa una huérfana. Y su tío Mardoqueo, no sé si era primo o tío, pero su tío, como le llamaba, Mardoqueo fue un padre que la instruyó y la formó para que ella pudiese llegar a ser el instrumento de salvación del pueblo de Israel, porque el exterminio venía. Y Dios levanta a esta mujer huérfana en lo natural, pero que tenía un padre espiritual, Mardoqueo.
como le dijo Mardoqueo, quizás para un tiempo como hoy fue que tú naciste, para darle redención a ese pueblo. Y ella pidió que entraran en un ayuno de 3 días. Todos los bebés, todo el mundo en ayuno, para que la gloria de Dios se manifestara, porque se iba a presentar ante el rey. Y si el rey no le extendía su báculo, miren, y ella arriesgó su vida. Esa es la tipología de una iglesia de los últimos tiempos, que le entrega todo a Cristo para que su reino avance y no se detenga. Y déjenme decirle, si usted sirve por revelación y no por imposición, si usted ama a su Padre espiritual, aún viendo las debilidades y los defectos, porque en el tiempo, cuando estábamos orando, se hablaba de eso. Usted puede ver de 2 maneras, o lo ve en el espíritu o lo ve en lo natural. Cuando yo veo a los infantes de esta casa, yo no lo veo como niños pequeños, yo lo veo como la generación del mañana, que va a expandir este reino mucho más de lo que yo pude, porque la casa del Padre es de generación a generación que debe de ser formada. Y entonces en esa medida de intimidad, de amor, de perdón, de honra, de servicio, porque no es miren, a veces la gente entiende que si sirve al Padre, es al Padre que está sirviendo. No es así. Si usted sirve, es a Cristo que usted sirve. No es al Padre. Usted va a recibir la honra del cielo. Porque si yo sirvo para estar pendiente todo el tiempo de recibir reconocimiento, ordene su corazón. Porque hay un tema entonces con las intenciones de su corazón. Usted sirve sin esperar nada a cambio, que la recompensa viene de los cielos. Y en el momento que usted lo necesite, Dios le exaltará públicamente, Él lo hará por usted. Porque Él no quiere que ningún hijo quede en vergüenza. Él es un padre fiel. Cuando aprendimos la palabra Hesed, que eso habla de gracia, de misericordia, y yo meditaba en esa palabra el sábado, de que Dios es fiel a quien Él es. Dios es fiel a su palabra. Nosotros somos infieles. Conocí una persona que decía, una pareja, yo trato, mi esposo me está tratando bien a mí ahora porque yo me estoy portando bien. Y yo dije, wow, eso me chocó en mi espíritu. Y dije, pero Cristo ama a su iglesia. Y el amor de Cristo hacia su iglesia no es un amor acondicionado. O sea, Dios te va a amar a ti si tú te portas bien. Dios te va a amar a ti si tú eres impecable. No. Es que Él nos amó primero sabiendo todos los defectos que todos nosotros íbamos a tener y todas las múltiples caídas que íbamos a tener. Y con todo y eso nos amó por el beneplácito de su placer, porque quiso amarnos. Nos adoptó. Y yo pregunté, ¿qué precio pagó usted? De decirle, aceptar la invitación que Él le dio. Pero si usted aceptó esta invitación, hay que perseverar hasta el fin y pedirle al Señor que nos dé la resiliencia necesaria. Entonces, en la medida que usted sirve, porque miren, toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad le pertenece al Padre. Pero cuando un hijo abraza su posición, hay una posición adquirida que usted se le ha imputado, que usted se le ha dado, pero yo puedo no caminar en esa posición y dejar que la mentalidad del huérfano, la vergüenza, el temor, la inseguridad, me arrope a mí y me impida a mí avanzar. Son asuntos que debemos de meditar. Volviendo al tema, al ejemplo de Elías, de Eliseo con Elías y Elías con Eliseo, podemos ver que cuando Dios llama a Eliseo, hijo de Safat, él estaba arando en el desierto, no, él estaba arando en su campo con 12 yuntas de buey. Estaba trabajando, arando la tierra en su asignación terrenal. ¿Se acuerdan los apóstoles? Y delante de él, y él tenía esa última, estaba ya en la última pasada. ¿Sabe que uno tiene que arar la tierra varias veces? Porque esa tierra árida y seca, llena de piedras,
de raíces para que la semilla pueda caer. Esa es una referencia a nuestros corazones y dé un buen fruto. Hay que arar la tierra, hay que condicionar la tierra, abrir la tierra, dejar que el sol de justicia, el sol trabaje y puedan crearse propiedades nuevas cuando la tierra es removida. Y él estaba en la última pasada. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eso está en Primera de Reyes 19, del 19 al 20. Y entonces fue llamado. Y pasando, él fue, lavando las manos, y pasando lavó las manos de su padre Elías. En la versión en español dice que le servía, porque en inglés y en español tienen, a veces las traducciones cambian un poco. Si me pueden poner Primera de Reyes 19 del 20. Y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, el 19, porfa, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. O sea, Elías le echó el manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, porque echar el manto era: ven, sígueme. Como le dijo Jesús a sus discípulos, ¿cómo fue que le dijo? Pescadores de hombres, los haré a ustedes, vengan y síganme. Y algunos dijo: déjame yo ir a donde mi padre y despedirme. Ustedes se acuerdan esa historia. Y entonces aquí dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Quería despedirse, porque el que no dejare padre, madre, hijo, hija, por causa de mí, ¿qué dice? No es digno. Y hay veces que el Señor nos pide a nosotros que dejemos en un momento determinado a un hijo para ir a hacer su perfecta voluntad. Y nuestros corazones se rasgan en dos. Pero primero está la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Este camino es para los entendidos, ¿eh? Y cuando Dios llama a Eliseo, hijo de... ya lo vimos esa parte. Entonces, aquí hay un tema que es perseguir diligentemente. Donde quiera que tú vayas, yo iré. El libro de Ruth, capítulo 1. Un Timoteo, un Tito seguían a Pablo. Adasa, la reina Esther, fue formada y seguía a Mardoqueo, su tío. Entre otros ejemplos que hay en las Escrituras. Entonces, entre el hijo que camina cerca de su padre, usted dirá: ¿y cómo usted puede caminar cerca de su pastor que está en Sudáfrica? Yo sigo sus enseñanzas, siguiendo la palabra que él imparte. Sigo la palabra donde quiera que él va. Sigo. Y aprendo. Y me conecto. Y me reconecto. Y escuchando la palabra. Y escuchando la palabra. Porque la gracia se transfiere de padre a hijo. La gracia se transporta. El padre de una casa espiritual forma hijos espirituales para que esos hijos espirituales, cargando el Espíritu de Dios Padre, puedan perpetuar donde quiera que vayan e influenciar a otros para que abracen el reino. Porque hay un hay un evangelio de salvación y hay un evangelio del reino. Nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio del reino, donde se establece el dominio y la autoridad del Padre sobre la faz de la tierra. Entonces hay una relación de interactuar, de tomarse tiempo, de llamarse, de invertir, de compartir la palabra. Si vamos para Santiago a la escuela, vamos un grupo para allá, porque es eminente que le demos importancia a la impartición de la palabra que se dará allá. Hay un grupo que va para Sudáfrica representando a América Latina. Ahí estamos un grupo de nosotros que vamos para Sudáfrica. Y lo hermoso es que lo hacemos con dinero o sin dinero. Hemos ido y hemos regresado porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, en la misma medida que Ruth caminó en la heredad y en la porción del espíritu de su padre, que fue Noemí, así mismito Ruth alcanzó ser la esposa de Boaz. Señores, y ser insertada en el linaje de Cristo
Señores, eso es algo glorioso, una mujer moabita. Por eso es que declara Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Miren, es una asignación importante. Malaquías expresa un acontecimiento generacional. El espíritu de Elías que expresa Malaquías en el capítulo 4 habla de una formación transgeneracional. Yo mañana no estaré acá. Quien Dios asigne, ella escogió a fulano de tal, porque fulano de tal es quien le agrada a ella. Carnal, le diría yo a usted si estuviera vivo, carnal. Porque este es el negocio del Padre y es quien el Padre diga. Es quien el Padre diga. El Padre Celestial elija. Pero yo no pienso irme por ahora. El Señor me lo afirmó. Me lo afirmó ayer, el sábado me lo afirmó. Ayer sábado, sí que los días son tan intensos. Y me dijo que largo camino me queda. Y yo, ¿y saben cuál es mi deleite? Yo sentarme en una de esas sillas y verlos a ustedes elevados en el espíritu, trayendo una palabra donde yo esté anotando lo que Dios le da a Sael, lo que Dios le da a Isaías, lo que Dios le da a Daza, lo que Dios le da a Amy, no puedo mencionar todos los nombres porque aquí hay tantos niños, o Abraham, y yo maravillándome de la revelación, o a Noah, de la revelación que Dios le trae. Y yo, wow, gloriosa revelación que Dios le está dando a esa generación. Yo quisiera como coger un bisturí, yo no sé, y abrir los corazones que nosotros podamos abrazar esto. Por eso es que la vida de cada uno de ustedes es tan importante. No boicotemos en nuestras mentalidades limitadas lo que el Padre quiere hacer con nuestras vidas. No boicotemos, ¿qué significa? ¿Cuál otra palabra? Un sinónimo. No abortemos lo que el Padre quiera hacer en nuestras vidas por una condición de nuestros corazones. Cuidémonos. La Escritura establece que la mayor herencia que tenemos es Dios, nuestro Padre. El Padre de toda familia que está en los cielos y en la tierra. En el cielo, en esa dimensión celestial, hay una familia celestial que está en los cielos y que está en la tierra. Efesios capítulo 3. Y esto habla, este espíritu de Elías habla de formar la familia. Y esto no habla simplemente si Dios, nuestro Padre, es nuestra herencia. Él es el Padre, el progenitor, el iniciador de toda vida. Y si Él es nuestro Padre, el espíritu de nuestro Padre es que estamos llamados a cargar, ¿correcto? Y a aprender a habitar en familia, porque para aprender a habitar en familia, nosotros tenemos que desaprender usos, costumbres, ideologías. No es que en mi familia lo hacíamos así. No, cuando a mí se me suben los apellidos, me sale la naturaleza adámica. Y dije, bueno, se manifestó Adán entonces. Pero nosotros estamos llamados a habitar en la naturaleza del postrer Adán. Alma viviente, el primer Adán. Y espíritu digan conmigo, espíritu vivificante. Es un espíritu que imparte la vida de Cristo. ¿Usted quiere impartir la vida de Cristo? ¿O usted quiere vivir en una dualidad? Porque hay algunos que conforme a como yo amanezca. No, mi hermano, si su alma está desalineada, alíñela al propósito eterno de su existencia. Porque les voy a decir algo, mis amados. Nosotros no somos cualquier cosa, los hijos de Dios. Yo pensé que iban a decir, amén, amén. Nosotros no somos cualquier cosa, los hijos de Dios. Primera de Pedro 2:9 lo declara. Y le voy a decir algo, los que estaremos en Sudáfrica, este va a ser un verso que va a estar resonando. Porque aquí se declara quiénes nosotros somos. Pedro hablando. Petro, una piedrecita. Si Cristo es la piedra angular, nosotros estamos todos en esa piedra, ¿sí o no? Y nosotros somos como piedrecitas que vamos componiendo. Cristo es Cristo el todo, ¿correcto? Pero así como hay muchos miembros,
en un solo cuerpo, también esa piedra inconmovible, esa roca que es Cristo, nosotros estamos insertados en él, ¿sí o no? Entonces nosotros componemos esa gran roca, no sé, estoy tratando de, se puede ver en el Espíritu, y somos parte de. Cada uno de nosotros somos, ¿qué? Pablo lo dice, piedras vivas, que componemos, ¿qué? El tabernáculo del Dios viviente. Porque los cielos y la tierra se fusionarán en esta tierra, y Dios está levantando su tabernáculo, su templo, no compuesto por piedras, por ladrillo o por el hombre, sino su casa espiritual está siendo construida por su espíritu y la palabra de Dios. Entonces, 1 de Pedro 2:9 declara, pero ustedes son linaje escogido. Ustedes fueron handpicked. En español sería que con la misma mano Dios lo escogió a usted. Como si Dios lo escogiera a usted con una pinza. Usted sabe lo que es una pinza. Dios selecciona en su soberanía. Pero ustedes son linaje escogido real. Miren para acá, real sacerdocio. Y yo doy gracias que no pertenecemos al sacerdocio de Aarón, porque ese caducó con el viejo pacto. Nosotros pertenecemos a un linaje superior, digan linaje superior, y un sacerdocio real. El orden de Melquisedec, que somos reyes y somos sacerdotes al mismo tiempo. Y hemos sido insertados ¿a qué? A una nación santa. Por eso es que debe haber en nuestra mente espiritual una migración. Sí, yo soy venezolano, pero yo soy ciudadana de la ciudad celestial. Y yo debo de trabajar, operar en ese sentido de quién yo soy como una ciudadana de la nación santa, de un pueblo adquirido por Dios. Sí, en lo natural, conforme a los papeles y mi ADN biológico natural, soy dominicana y soy belga también. Pero yo le debo dar más importancia a mi ciudadanía espiritual. Porque el día que yo me vaya de esta tierra, yo seré ciudadana de un reino inconmovible. No seré ni belga, ni dominicana, ni venezolana, ni peruana, ni africana, ni de ninguna nación de esta tierra. Porque estamos en una posición de elevación. Pero ese pueblo que Dios ha adquirido es para Él. Digan, yo soy posesión de Dios. Yo pertenezco al linaje de Cristo. Yo estoy incrustada en Mateo capítulo 1, verso 42, que habla de la última generación. Nosotros estamos en Cristo, la 42 generación. Y no es una generación que se compone de 20 años o de 40 años, como la historia natural. No. Esa generación es una generación de generación a generación a generación. Los hijos de esa generación jovencitos que están acá pertenecen a la última generación en Cristo, porque están en Él. Mateo capítulo 1, verso 42. Entonces, ¿a fin de qué? De que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, usted está llamado a manifestar las virtudes comunicables de Dios, su Padre. Misericordia, bondad, benevolencia, gesed, gracia. Cuando usted piensa en el otro y usted pone al otro por encima de usted, que llega alguien y no tiene una silla y viene un caballero y le dice a una dama, venga, siéntase acá. ¿Sabe lo que ese caballero está haciendo? Impartiendo gracia. Cuando un varón abre la puerta, eso se llama impartir. Yo no lo entendía, pero después lo entendí. Eso se llama impartir gracia. Por eso que cuando el Hijo es formado en todo, en espíritu, alma y cuerpo, lo que habla, hasta sus gestos imparten gracia. Y camina con una gloria que le abre puertas. Le abre puertas. Porque ese hijo, esa hija de Dios se convierte en un campo magnético, donde es atraído. Se vuelve como el imán. Ustedes han visto dos imanes que uno se pega al otro. De esa misma manera. Entonces vean conmigo ya para concluir en este momento. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para cerrar. 1 de Pedro 2:9. Vamos a decirlo todo como en un coro al unísono. Yo voy a decir 1, 2 y 3. Pero ustedes, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, 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 a su luz. El Verbo se encarna y la encarnación del Verbo en nosotros produce la vida de Cristo. Y la vida de Cristo emana la luz de Cristo. Que donde quiera que usted vaya, simplemente con usted pisar un lugar, las tinieblas tienen que huir. Y el reino se establece. Y el dominio del reino se manifiesta. Es muy fácil decir amén, que así sea, pero eso hay que trabajarlo y posicionarnos. Bueno, vamos a levantar nuestras manos. ¿Por qué yo hago énfasis en levantar nuestras manos? Porque he aprendido que cuando levantamos nuestras manos y las colocamos así, nos ponemos en una posición de... ¿Ustedes pueden subir? ¿Subir? ¿Pueden subir? Ok. Cuando ustedes colocan sus manos hacia el cielo, declaran: me rindo a ti, Padre. Padre Celestial, me rindo a ti, para que tú me des un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón noble, un corazón íntegro, un corazón que abraza ese linaje escogido por ti, oh Padre, en el cual somos constituidos reyes y sacerdotes, con una misión importante sobre la tierra. Es anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, aviva nuestros espíritus y enséñanos a abrazar el principio de paternidad, para que nosotros podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Tú haces habitar a los solitarios, a las viudas, a los huérfanos, en unidades de familia. Para en esas unidades de familia, aún los rebeldes son tornados a hijos mansos y humildes de corazón. Padre, porque el que habita independientemente, habita en desolación. Padre, nadie puede subsistir fuera de tu cuerpo. Tú eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y fuera de ti nada podemos hacer. Por lo tanto, te pedimos que nos renueves, que nos avives, que todo letargo, toda distracción quede cautiva a los pies de Cristo y que nosotros podamos crecer en esta gracia en la medida que nos conectamos al principio de la paternidad, al espíritu de Elías que está sobre la faz de la tierra, para que la tierra entre en un proceso de renovación total, por cuanto el corazón de los padres se conectan, se tornan al corazón de los hijos y el de los hijos hacia los padres, para que la tierra no caiga en maldición, en desolación y en devastación. Porque este planeta Tierra fue creado para tu Hijo, para el postrer Adán, espíritu vivificante. Y nosotros habitamos en Cristo y somos de Cristo. Porque solo en Él fuimos creados para habitar. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios declara: amén y amén. Para despertar a los que duermen. Tenemos la escuela de Santiago del 4.